No soy de los que creen en fantasmas. Nunca lo fui. Hasta que me pasó esto. Y no estoy buscando atención. Solo necesito que alguien escuche antes de que sea demasiado tarde. Porque cada noche es peor. Y ya no estoy seguro de cuánto más pueda aguantar. Todo empezó con una simple compra. Una maldita compra. Era sábado por la mañana. Caminaba por el centro de la ciudad, matando el tiempo. Había un mercadillo antiguo, como los que solo aparecen los fines de semana. Mesas llenas de cachivaches, libros rotos, espejos viejos, cosas que huelen a polvo y olvido. Y ahí estaba ella, sentada en una esquina de una mesa. Una muñeca, vestido blanco, sucio por el tiempo, cabello oscuro, enredado, ojos de vidrio, demasiado reales, demasiado humanos. ¿Cuánto por la muñeca?, pregunté sin saber por qué. El anciano que atendía la mesa me miró en silencio por un segundo, como si no esperara que alguien preguntara por eso. «No es para vender», murmuró. Y entonces, sin más, me la regaló. «Si te la llevas, no la regreses, pase lo que pase». Dije que sí, claro que sí. Pensé que era solo parte del show, una táctica de venta, un cuento barato. ¡Qué idiota fui! La llevé a casa ese mismo día, y desde esa noche, todo cambió. Las luces empezaron a parpadear. Primero pensé que era un problema eléctrico. Después escuché pasos, lentos, en el pasillo, siempre después de las 3 de la mañana. Una madrugada me despertó un sonido agudo, como un susurro o un chillido. La muñeca estaba sentada al pie de mi cama. No la dejé ahí. Te juro por lo que más quieras. No la dejé ahí. Intenté tirarla. La arrojé al bote de basura. Volvió a aparecer, sentada en la repisa de mi cuarto, mirándome. Y cada noche está más cerca. La segunda noche fue peor. Me despertó el sonido de algo golpeando la pared. Era como si alguien hubiera dado un puñetazo seco, fuerte, preciso. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada. Me levanté a tientas, arrastrando los pies por el suelo helado. La casa estaba completamente a oscuras, aunque había dejado la luz del pasillo encendida. Miré hacia la sala. Todo parecía en orden, excepto la muñeca ya no estaba donde la había dejado. La puse en el estante, junto a unos libros viejos. Ahora estaba sentada en la silla del comedor, frente a la mesa. No sé cómo llegó ahí. Nadie más vive conmigo. No tengo mascotas. La puerta estaba cerrada. Las ventanas también. Empecé a sentir ese nudo en el pecho. Una presión extraña. Como si la casa misma se encogiera. Como si me observaran desde cada rincón. La devolví a su lugar, sin decir una palabra, y volví a la cama. Intenté convencerme de que estaba soñando, de que había movido la muñeca sin darme cuenta, que todo era una tontería, pero no dormí bien, ni una sola noche desde entonces. A la tercera noche escuché una risa infantil, aguda, suave, desde el fondo del pasillo. Me congelé. No fue una risa de televisión, ni del edificio de al lado. Era aquí, adentro. Corrí al interruptor. No funcionaba. La luz no encendía. La casa entera parecía muerta. Y entonces vi algo, un reflejo, en el espejo del corredor, detrás de mí. Una sombra pequeña, parada, inmóvil. Me giré de golpe. No había nadie, solo la muñeca. De nuevo, sentada en el suelo, mirando hacia el espejo. Empecé a tener migrañas, dolores en la nuca, me sangraban las encías. Los ruidos eran cada vez más intensos, puertas que se abrían solas, susurros que salían del armario, pasos detrás de mí cuando caminaba por el pasillo. Y lo peor, una noche me desperté con la sensación de que alguien me tocaba la pierna, como una mano fría, pequeña, que subía lentamente. Encendí el celular con desesperación. La muñeca estaba en la cama, a mi lado, mirando al techo,
como si esperara que también lo hiciera yo. La tiré al basurero del edificio esa misma noche, en una bolsa negra, con cinta adhesiva y piedras dentro. Me aseguré de que fuera bien cerrada. Volví a casa con un poco de alivio, pensando que ya todo había terminado. Me senté en el sillón, respiré profundo, hasta me reí un poco, de ridículo todo. Y cuando levanté la vista, ahí estaba, en el pasillo, de pie. Grité. Por primera vez en años grité como un niño. No era posible, no era racional. La muñeca estaba de pie, al fondo del pasillo, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, los ojos fijos en mí, o al menos eso parecía. Eran de vidrio, pero cada noche parecían más vivos. Corrí hacia la cocina, temblando. Tomé el cuchillo más grande que encontré. Volví con pasos nerviosos. El pasillo estaba vacío. La muñeca ya no estaba ahí. Mi respiración era un caos. Los latidos en mi pecho retumbaban en mis oídos. Me acerqué al pasillo lentamente, con el cuchillo en alto, listo para lo que fuera. Entonces escuché algo, un crujido, muy suave, desde el armario del pasillo. Me acerqué. La puerta estaba entreabierta. «Ya basta», dije en voz baja. «Basta». Con una mano temblorosa empujé la puerta. Vacío. Solo ropa colgada, cajas y la muñeca, sentada sobre una caja, mirándome directamente. Ya no tenía el mismo rostro. Su expresión era distinta, más humana, más consciente, como si recordara cada cosa que yo había hecho. La tomé y la lancé contra la pared con fuerza. La cabeza golpeó el piso con un sonido seco, pero no se rompió, ni siquiera una grieta. La arrastré hasta la bañera, abrí el gas de la cocina, la metí dentro y le prendí fuego. Llamas altas, brillantes. Pensé que esta vez sí lo lograría, que se quemaría por completo, pero no lo hizo. La muñeca ardía, sin gritar, sin moverse, y aún así, sus ojos seguían mirándome. Cuando el fuego se apagó, seguía ahí, chamuscada, pero intacta. Los ojos, más brillantes que antes. No dormí esa noche, ni la siguiente. Empecé a oírla susurrar mi nombre, en la oscuridad, en el baño, en el hueco de la escalera. Una noche, la escuché reír, no desde la sala, sino desde dentro de mi cabeza. Sentí una presencia junto a mí, aunque estaba solo. Me giré muy despacio. No había nadie, pero en el reflejo del televisor apagado, vi algo. Una figura, agachada, detrás de mí, con ojos como brasas encendidas. Giré de golpe y no había nada. Volví a mirar al televisor y ahora solo estaba mi reflejo. O eso creí. Algo dentro de mí comenzaba a romperse. La realidad, mi cordura. Y cada noche, la muñeca regresaba a su sitio, siempre más cerca, siempre más viva. Una mañana desperté con la sensación de que algo estaba mal, más allá de lo obvio, más allá de la muñeca. Era el aire, pesado, como si la atmósfera misma me oprimiera. La casa estaba silenciosa, demasiado, un silencio inquietante. Me levanté de la cama y miré a mi alrededor. Todo estaba en su lugar, o eso creía. Y ahí estaba, de nuevo, sobre el sillón, mirándome. No sé cuánto tiempo había pasado desde la última vez que la vi, pero al parecer, la muñeca había decidido hacer de mi casa su hogar. La tomé, esta vez sin miedo. Ya no me sorprendía. La levanté del sillón y la miré a los ojos, buscando una explicación, pero no había nada que pudiera entender. La volví a dejar en el suelo, cerca de la puerta. Salí a la calle, buscando algo, no sabía qué, para escapar de esa pesadilla. Pasaron las horas. Volví a casa, agotado, pero la muñeca no estaba. Ya no estaba donde la había dejado. La busqué por toda la casa, con la esperanza de que estuviera en algún rincón olvidado. Nada, no estaba.
La puerta de la entrada estaba entreabierta. Un susurro helado recorrió mi espalda. Pude jurar que la escuché. Un pequeño crujido, como si la muñeca me estuviera llamando. Corrí afuera, pero no la vi. No estaba en el pasillo. No estaba cerca del jardín. Me di la vuelta para entrar nuevamente. Y vi algo. La muñeca estaba en el umbral de la puerta, en la esquina, mirándome. Una vez más, sentí la presión en el pecho. Mis piernas flaquearon, y antes de que pudiera reaccionar, la muñeca comenzó a moverse, lentamente, casi imperceptible, como si no tuviera peso, como si el suelo se abriera bajo ella. Me quedé paralizado. No podía gritar, no podía correr. Solo la observaba mientras se desplazaba hacia mí, y cuando llegó hasta mí, un susurro bajo se dejó escuchar. Te estoy esperando. El aire se volvió espeso, pesado, como si algo estuviera sobre mí, presionando mi pecho con cada respiración. No podía moverme. Mis piernas estaban completamente rígidas. La muñeca, aquella maldita muñeca, se encontraba frente a mí, inmóvil, pero ahora con una sonrisa. No era una sonrisa humana, era algo más, algo que solo podría venir del fondo de la oscuridad, algo que no pertenecía a este mundo. Te estoy esperando, susurró nuevamente. La voz, aunque suave, parecía resonar dentro de mi cabeza. Era una voz tan clara como si estuviera al oído. Lo sentí en cada fibra de mi ser. Me quedé mirando esos ojos de vidrio, incapaz de apartar la vista. Lo intenté, pero mi cuerpo no respondía. De repente las luces comenzaron a parpadear. Un zumbido eléctrico llenó la habitación, seguido de un sonido grave, como si algo en el aire se hubiera roto. Las sombras en las esquinas de la habitación se alargaron, como si tomaran vida. Mi corazón latía tan rápido que creí que iba a desmayarme. No quería mirar, pero no podía dejar de hacerlo. La muñeca dio un pequeño paso hacia adelante. Mis ojos se agrandaron. Era posible. Podía moverse por sí sola. Era una ilusión. Mi mente estaba a punto de estallar. No sabía qué hacer. Solo sabía que no podía seguir viviendo así. De repente la muñeca habló de nuevo, esta vez con una claridad espantosa. Si no me llevas, te quedas. Las palabras se repitieron en mi mente una y otra vez. No sabía si estaba soñando o si esto era real. Y entonces la vi. Una sombra al lado de la muñeca. Algo oscuro, completamente negro, con una figura humana, casi imperceptible, pero estaba ahí, observándome. Mis ojos se llenaron de terror, pero no podía moverme. Mis manos, frías como el hielo, se aferraban al marco de la puerta. Mi respiración se aceleró. ¿Qué quería? ¿Qué era esa cosa que estaba con la muñeca? Te estoy esperando. Volvió a susurrar la muñeca, esta vez más cerca. Casi podía sentir su aliento. De repente todo se oscureció. El sonido de un golpe seco resonó en mis oídos. Me caí al suelo. El miedo me había paralizado por completo. Desperté en la oscuridad total. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que caí. Mis ojos se abrieron lentamente. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Mi cuerpo estaba helado, inmóvil, como si algo me hubiera dejado atrapado entre sus garras. No sabía cómo había llegado al suelo, ni qué había pasado después de caer. Solo sabía que algo había cambiado. La atmósfera en la casa ya no era la misma. La presión en el aire era densa, casi tangible. Me levanté con dificultad, temblando. Mis manos tocaban las paredes, buscando algo, cualquier cosa que me ayudara a orientarme. Pero no había luz. Nuevamente la casa estaba envuelta en una negrura total. Eso no podía ser normal. De repente una puerta se cerró de golpe. Me giré rápidamente. Era la puerta del salón, la misma puerta que estaba siempre abierta. Y allí estaba, la muñeca, de pie como siempre. Pero ahora no era la misma. Sus ojos brillaban con un rojo intenso. Más allá de cualquier sombra,
Más allá de cualquier explicación lógica, era como si estuviera viva. Una presencia palpable que me observaba. Me acerqué lentamente, pero algo no estaba bien. Las sombras en la esquina del salón se movían, aceleradamente, como si algo las arrastrara. No podía entenderlo, no quería hacerlo. De repente sentí una mano fría tocarme en el hombro. Me giré bruscamente, pero no había nadie, solo la muñeca, ahora más cerca. Te estoy esperando. Esta vez su voz era un susurro gélido, tan bajo que sentí su vibración en mi pecho. Y fue entonces cuando lo supe. La muñeca no era solo un objeto, era algo más, algo que no debería estar aquí. La puerta trasera de la casa se cerró violentamente y vi una figura, casi invisible, como si emergiera de las sombras. Era algo humano, algo que se arrastraba hacia mí, lentamente. No pude moverme, no podía hacer nada. Solo sentí su presencia acercándose hasta que finalmente la figura estuvo frente a mí. Y entonces, la muñeca habló una vez más. Es tu destino. Una risa suave, casi burlona, resonó en mis oídos. El terror se apoderó de mí de inmediato. En ese momento supe que nunca podría escapar. No dormí esa noche. ¿Cómo iba a hacerlo? Después de todo lo que vi, después de lo que sentí, cerrar los ojos era una invitación a ella. La muñeca ya no estaba en el salón. Revisé cada rincón, la cocina, el pasillo, incluso el ático. Nada, pero yo sabía que seguía allí. No puedes ocultar una presencia así, no cuando sientes que te observa, desde todos los ángulos. Encendí todas las luces, cada bombillo, pero eso solo hizo que las sombras parecieran más densas, más vivas. ¿Dónde estás?, murmuré sin pensarlo. Y entonces lo escuché, un pequeño sonido, algo que cayó al suelo. Venía del baño. Tomé la linterna. La electricidad había regresado, sí, pero la linterna me daba la ilusión de control, algo que podía empuñar. Me acerqué. La puerta del baño estaba apenas entreabierta. La empujé lentamente. El crujido fue agudo, insoportable. El lavabo estaba vacío, la ducha cerrada. Todo parecía normal, hasta que miré el espejo y me paralicé. En el reflejo, yo estaba solo, pero justo detrás de mí había una figura, alta, delgada, oscura. Volteé de inmediato. Nada. Volví al espejo, y ahí seguía, más cerca, apenas a centímetros de mi nuca. No me moví, no respiré. Y entonces la escuché, una voz. No era un susurro cualquiera, era única, fría, vibraba dentro de mi cabeza. No estás solo. Sentí el aliento sobre mi cuello. Me giré con violencia. Y otra vez. Nada. Solo el pasillo de penumbras. Silencio. Salí corriendo. Los pies descalzos golpeaban el suelo con desesperación. Me encerré en mi habitación, atrancando la puerta. Moví muebles. Los apilé. Me senté contra la pared con la linterna temblando entre mis manos. Y ahí permanecí, esperando a que algo se moviera, a que algo me hablara de nuevo. Pero no pasó nada, al menos no en ese momento. Y entonces lo recordé. Un detalle, uno estúpido, una cosa que no parecía importante cuando traje esa muñeca. Una inscripción, en la base de porcelana, apenas visible. No la leí, no me importó. Hasta ahora, tenía que verla. Tenía que entender que traje a mi casa. Cuando saliera el sol, la buscaría, aunque me costara la vida. Apenas amaneció, salí del cuarto. El miedo no se había ido, pero necesitaba respuestas. Los pasillos estaban en silencio, esa clase de silencio que no es normal, como si la casa contuviera la respiración. No había señales de la muñeca, y eso lo hacía peor. Bajé al sótano. Era el único lugar que no había revisado del todo. Abrí la puerta. Oscuridad. La linterna iluminaba solo lo justo. Pero en la esquina, ahí estaba, sentada, con la cabeza ligeramente inclinada, mirándome. Dios,
La recogí con cuidado. Las manos me sudaban, temblaban. La volví, enfocando la base de porcelana. Y ahí estaba, una inscripción, grabada a mano, pequeña, difícil de leer, pero estaba ahí, una sola frase. Donde el alma fue encerrada, el cuerpo no puede morir. ¿Qué significaba eso? Sentí un frío recorrerme la espalda, como si algo, estuviera justo detrás de mí otra vez. Me giré, nada, pero el aire se volvió denso, el ambiente pesado, respirar dolía. Entonces, una voz, esta vez más clara, como si hablara desde adentro de mi cabeza. No me dejes sola otra vez. Era la misma voz, la del espejo, la del susurro nocturno. Pero ahora suplicaba. Me alejé tropezando con las escaleras. Subí a tientas. Cerré la puerta del sótano y la bloqueé. No podía dejarla allí, pero tampoco podía tenerla conmigo. Estaba atrapado. Y entonces lo entendí. No era solo una muñeca. Era un recipiente, un contenedor. Y algo dentro de ella quería salir. O peor aún, ya había salido. La noche siguiente, algo cambió. Me preparé para no dormir. Tomé café. Encendí todas las luces. Puse música. Como si eso pudiera alejar la oscuridad. Nada funcionó. A las 3:13 de la madrugada, exactas, todo se detuvo. La música, las luces, el sonido del refrigerador, incluso el tic-tac del reloj. Silencio absoluto. Era como si el tiempo mismo se hubiese congelado. Y entonces, 3 golpes, secos, lentos, en la puerta principal. 1, 2, 3. Me quedé paralizado. Quería creer que era un sueño, un mal sueño más, pero no lo era. Avancé hacia la puerta con la linterna en la mano. La pantalla del celular estaba muerta, sin señal, sin batería, aunque lo había cargado completamente. Llegué a la puerta y sin pensar abrí. Afuera no había nadie, pero en el umbral una caja, pequeña, negra, sellada con cera roja. La traje adentro, temblando. La dejé sobre la mesa. Me quedé mirándola por minutos, horas tal vez. El tiempo ya no tenía sentido. Finalmente, la abrí. Dentro había una nota, escrita a mano, papel viejo, tinta seca. Solo decía, no debiste romper el sello. Y debajo, una foto. Era yo, durmiendo en mi cama, con la muñeca sentada a mi lado, mirando directo a la cámara. Y entonces, algo se movió detrás de mí. Sentí una presencia, fría, delgada, alta. Giré, pero no había nadie. Solo el sonido de una risa muy suave, que no era humana. Después de la caja, algo en mí empezó a cambiar. No dormía, pero soñaba con ella, su rostro inmóvil, que a veces parpadeaba. Despertaba con moretones en los brazos, arañazos en la espalda, sin recordar nada. Comencé a perder la noción del tiempo. Días enteros pasaban sin que me diera cuenta. Me encontraba en habitaciones que no recordaba haber cruzado, con objetos en la mano que no recordaba haber tocado. Y luego empecé a oír cosas dentro de mi cabeza. No susurros, voces claras, órdenes, risas, llanto, cantos infantiles, todo al mismo tiempo. Me encerré en el baño una noche, desesperado. Mojé mi rostro frente al espejo y al levantar la vista, ya no era yo, era mi reflejo. Pero sonreía, mientras yo no. Me observó y habló. Creíste que podías contenerla. Retrocedí, pero el reflejo no se movió conmigo. Seguía allí frente al espejo, mirándome. Ella ya está dentro, dijo, y su sonrisa se ensanchó. Solo queda que la aceptes. Y luego golpeó el vidrio desde adentro. Con fuerza. 1, 2, 3 veces. El espejo se quebró. Yo caí al suelo. Y en ese instante supe la verdad. Ya no estaba solo, ni siquiera dentro de mi propia mente. Esa noche no regresé a dormir. No podía. Cada sombra parecía moverse. Cada objeto parecía observarme. La muñeca
no estaba donde la había dejado. Y lo peor, ya no me asustaba, solo estaba, como si siempre hubiera pertenecido aquí. Pero yo necesitaba respuestas. No podía seguir moviéndome sin saber por qué. Recordé algo. Cuando la compré, el vendedor me dijo algo extraño. Un nombre, una dirección. Pensé que era una historia para venderla, pero ya no estaba en posición de ignorar nada. Busqué en los papeles de la tienda. Una hoja, rota en la esquina, tenía una dirección escrita a mano y 3 palabras, donde todo comenzó. Tomé las llaves. Conduje durante horas. El GPS se negaba a ubicar la dirección exacta, pero seguí, como si algo me guiara. El camino era de tierra, niebla densa, ninguna señal. Finalmente, una casa, abandonada, retorcida por los años, cubierta de ramas secas y musgo. Me acerqué. Las ventanas estaban tapiadas, pero la puerta se abrió sola. Un crujido, un olor a humedad y algo más, madera vieja y sangre seca. Entré. El silencio adentro era absoluto. Había marcas en el suelo, como si algo, hubiera sido arrastrado. Seguí el rastro. Una habitación. En el centro, un altar. Y sobre él, otra muñeca. Idéntica. O casi. Porque esta tenía la boca abierta. Y en su interior había dientes humanos. Reales. Pequeños. De niño. Y en la pared, tallado con uñas. Solo una puede contenerla. Una risa me sacudió desde la oscuridad. Giré. Y ahí estaba. Una silueta. Alta. Femenina, con una muñeca en cada mano, y sus ojos vacíos. La silueta no se movía, pero el aire en la casa cambió, pesado, denso, como si respirar significara absorber algo que no debía. La figura habló, pero su boca no se movía. Has roto el equilibrio. Su voz estaba dentro de mi mente, clara, insoportable. Ella ahora está libre. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Mis pies estaban clavados al suelo, como si la casa me hubiera absorbido. No puedes escapar, solo puedes observar. Y de pronto, todo se volvió negro. Cuando volví a abrir los ojos estaba en otro lugar. La misma casa, pero vieja, mucho más antigua, como si hubiese viajado en el tiempo. Había gente, una mujer vestida de luto, un niño, con la misma muñeca en sus brazos. Escuché su voz. Era el niño. «Mamá, ¿por qué no se mueve?» La madre no respondió, solo la miró y se alejó con lágrimas en los ojos. La muñeca parpadeó y el niño comenzó a gritar. La escena cambió de nuevo. Ya no había casa, solo oscuridad y una figura caminando, sin rostro, sin cuerpo definido, solo una sombra, sosteniendo la muñeca en su mano. Pero no caminaba en el suelo, caminaba en las paredes, en el techo, giraba a mi alrededor como si no existieran leyes físicas, y entonces la escuché reír. Esa risa ya no era de niña, era vieja, hueca, podrida. Ella camina sin cuerpo, susurró la voz. Pero pronto usará el tuyo. Desperté gritando. En el asiento del carro, frente a mi casa, sin recordar haber manejado de regreso. La muñeca estaba sentada en el asiento del copiloto, mirándome, con los ojos más abiertos que antes. No recordaba haber conducido, ni cómo llegué de nuevo a casa. Solo sé que abrí los ojos, y ella ya estaba allí, sentada junto a mí, con esa sonrisa casi imperceptible, esa mirada hueca, y esos dedos, ligeramente más largos que antes. No sabía si estaba soñando o atrapado en algo más profundo. Entré a casa y cada rincón me parecía distinto, más frío, más antiguo, como si algo la estuviera transformando desde dentro. Sobre la mesa del comedor había algo nuevo, un cuaderno. No lo había visto antes, cubierto por una tela gruesa. Parecía cuero viejo, pero cuando lo toqué, me di cuenta que era algo más. Era piel humana,
Al abrirlo, las páginas estaban escritas con símbolos que no entendía. Lenguas muertas, figuras imposibles y nombres, muchos nombres, algunos tachados, otros aún legibles. Y uno, el último, era el mío. No debiste abrir, dijo una voz en mi espalda. Me giré. Nada. Solo la muñeca, ahora sentada sobre la mesa, y sus labios levemente abiertos. Del cuaderno cayó una nota. Ella elige. Tú portas. Lo que viene, ya no puedes detenerlo. En ese instante un zumbido llenó la casa. Los focos parpadearon. Las paredes comenzaron a vibrar. Y en el suelo las sombras se alargaban. Tomaban formas humanas, de rodillas, rodeándome. Todas, con los ojos cosidos y una muñeca en sus manos. Grité, pero mi voz no salió. Solo un susurro, como si ya no fuera dueño de mi propia garganta. Entonces lo entendí. No era solo una maldición, era un pacto. Yo había aceptado, sin saberlo, y ella solo estaba cumpliendo su parte. Esa noche no dormí, no porque no quisiera, sino porque algo bajo el suelo no me dejó. Un golpeteo leve, toc, 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 siempre el mismo ritmo, como si alguien o algo tocara desde abajo. Me quedé inmóvil, escuchando, contando los segundos entre cada golpe. Y entonces, el silencio. Pensé que se había ido, hasta que escuché algo peor, una respiración. No mía, no humana. Venía desde las tablas del piso, justo debajo de mi cama. Y luego, una voz, apagada, apenas un susurro. Ábreme. Salté de la cama, pero al pisar el suelo, sentí algo, suave, carnoso. Era un ojo, mirándome desde una grieta. Retrocedí temblando, y donde antes había madera, ahora había carne. Paredes que respiraban, piso que palpitaba, la casa entera, latía. Corrí hacia la puerta, pero no había perilla, solo uñas clavadas desde el otro lado, como si alguien tratara de salir, desde dentro. Entonces la escuché reír. La muñeca, desde el otro extremo del pasillo. De pie, sí, de pie, sin que nadie la sostuviera. Su sombra se alargaba en las paredes, y detrás de ella, una figura, alta, encorvada, con la cara oculta bajo un velo negro, y los brazos, desproporcionadamente largos, avanzaban hacia mí, lentos, deliberados. Yo solo retrocedía, sin pensar, hasta que choqué con algo, el cuaderno, abierto, y esta vez la página brillaba, una sola línea escrita en rojo. Ya no es tu casa. La muñeca cayó al piso, pero su sombra seguía avanzando. No podía más. El aire parecía pegarse a mi piel. Cada respiración se volvía más difícil, como si algo me estuviera oprimiendo. Las paredes se movían, el techo se hundía y el suelo temblaba bajo mis pies. Algo me arrastraba hacia el centro de la habitación. La muñeca ya no estaba, pero su presencia seguía en cada rincón, en cada sombra. Y entonces la figura apareció de nuevo, esa silueta alta y encorvada, con los brazos como tentáculos extendiéndose hacia mí. Vi su rostro, o lo que quedaba de él, una cara deformada, con ojos desorbitados y piel rasgada. Sus dientes eran enormes, como si quisiera devorarme, pero no podía moverme. Era como si algo más me estuviera controlando, como si yo fuera solo una marioneta. Y esa cosa, la muñeca, la sombra, los hilos invisibles que me sujetaban. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. Me sentí atrapado, casi como si fuera parte de la casa, como si la casa fuera parte de mí. La figura levantó su mano, y de repente el tiempo se detuvo. Todo se congeló. El aire dejó de moverse. No podía escuchar nada, ni el latido de mi corazón. Solo su voz. Era fría, vacía, como si hablara desde el abismo. Lo que has desatado ahora es parte de ti. Y las sombras lo rodearon. De un salto caí al suelo. No pude respirar. El cuaderno apareció frente a mí. Su página se movió,
por sí sola y pude leer lo que decía: la última elección es tuya. De repente me vi parado frente a la puerta. La casa ya no era la misma. Las paredes sangraban y la figura de la muñeca volvió a aparecer, ahora con la boca abierta y en sus dientes las marcas de algo más grande. Me giré hacia la puerta, tomé aire y di un paso hacia el umbral. La casa no quería que me fuera. Lo supe en ese instante, pero ya era demasiado tarde. Algo me empujó, algo me atravesó. La puerta se cerró con un estruendo y en ese momento entendí lo que había hecho. La muñeca se había apoderado de mí. No podía salir, no podía gritar. Mi cuerpo ya no respondía. Solo podía pensar en el cuaderno. La muñeca había desaparecido, pero sentí su presencia en cada rincón, en cada susurro del viento, en cada sombra que cruzaba las paredes. Cerré los ojos con fuerza y en el momento en que los abrí, algo cambió. La casa ya no era la misma. Las paredes se encogían, el aire era espeso y las luces incontrolables. Vi el cuaderno frente a mí, de nuevo, abierto, esta vez sin una página más, solo una, vacía, con algo escrito en tinta negra. Ya no hay retorno, el sacrificio es tuyo. Mis manos temblaban, cada letra parecía moverse, como si se desangrara en mis ojos, tratando de escapar de mí. La muñeca apareció de nuevo. Esta vez no estaba sentada, estaba frente a mí, de pie, mirándome, con ojos que no deberían existir. Sentí el frío en mi pecho. El aire se había vuelto insoportable. Cada aliento me costaba. Lo que has liberado ya está tomando forma y no hay forma de detenerlo. La voz de la muñeca resonaba en mi cabeza. El susurro era constante, como un mantra. Sentí una presión en mi pecho, algo que se arrastraba hacia mí, algo más grande, más antiguo, una fuerza que ya no podía controlar. La casa ya no me pertenecía, solo quedaba una última opción, una última página, una última salida. Mi mano por sí sola comenzó a moverse. No podía detenerla. El cuaderno se abrió una vez más. Esta vez, la página no estaba vacía. Estaba llena de palabras, de instrucciones, de nombres, de lugares. Y el último era mi propio nombre. La muñeca dio un paso hacia mí. Estaba tan cerca que podía escuchar su respiración. Con voz baja dijo: este es tu final. Y con eso las sombras se apagaron. El cuaderno se cerró.